Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Existen muchos temas que a veces se convierten en algún debate, como es la existencia de espíritus en una casa. Ese, en realidad, es un tema que divide a todas las personas, porque algunas personas creen, y son fieles creyentes, de que existe una tercera dimensión y que mantienen un diálogo con la nuestra, y que esa dimensión es habitada por entidades desconocidas, y si bien parte de ese grupo de personas puede creer, sin haber pasado por ninguna experiencia en especial, hay otro grupo de personas que ya pasaron por alguna experiencia sobrenatural o paranormal y que la han vivido en carne propia. Y es ese el justo momento en que deciden aprender o a dialogar, o al menos tratar de dialogar o de vivir con estos espíritus. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Aparecida. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por historias y leyendas paranormales de mi amigo Gregory Quintero. Muy buenas noches a todos. La siguiente historia la voy a compartir con ustedes. Durante mucho tiempo tuve que aguantar extraños fenómenos en la casa donde viví por años. Nosotros llegamos de Zacatecas a la ciudad por cuestiones del trabajo de mi papá. Antes de que viviéramos ahí, nuestros padres construyeron y remodelaron la vieja casa que estaba en ese terreno y que mi papá había comprado a muy buen precio. Pero cuando nos mudamos, mis padres, mis hermanas y yo comenzamos a experimentar extrañas manifestaciones. Eran ruidos extraños en la madrugada, que nos despertaban como canicas rodando por el techo. Cosas que arañaban las paredes. Trastes que se caían de los gabinetes. Luces parpadeando. La psicosis que teníamos llegó a tal grado de que por las noches e incluso de día teníamos que desconectar los aparatos electrónicos porque de la nada se ponían a funcionar. Incluso por las madrugadas era casi imposible levantarse de la cama sin que algo extraño no estuviera pasando a nuestro alrededor. En varias ocasiones tuvimos la intención de salirnos de ahí, pero la propiedad para mis padres era muy valiosa, porque ellos la habían levantado con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, así que esa no era una opción para irnos, porque ellos consideraban que todo lo que estaba pasando era completamente absurdo. Al principio, estábamos a ciegas, sobre todo en esos fenómenos paranormales. No sabíamos por qué o cómo enfrentar este tipo de situaciones. Pero tiempo después, en una Navidad vinieron mis abuelos desde Zacatecas para quedarse una temporada aquí con nosotros. Y antes de que comentáramos cualquier cosa de lo que estaba sucediendo en la casa, mi abuelo nos hizo una escalofriante revelación, ya que mi abuelo durante su juventud había vivido en Tampico, siendo petrolero. Hubo una época en que la colonia donde nosotros vivíamos formaba una parte llamada zona de tolerancia. En la ciudad, en esos tiempos, en los que el comercio y el petróleo movían a las personas, de tal suerte que esos terrenos sirvieron para alojar casas de madera y vecindades que funcionaban como prostíbulos y cantinas. Lo más alarmante que nos contó es de que hubo muchos casos muy sonados en que las autoridades atendían ciertas denuncias, incluso llegaban a clausurar esos sitios por presuntos crímenes cometidos ahí que involucraban asesinatos, abortos, todo esto practicado en esos lugares.
Para inquietarnos un poco más nos platicó que muchas veces encontraron osamentas y restos de fetos regados por todos esos terrenos baldíos que rodeaban todas esas vecindades o en los mismos sótanos de las casas de citas. Hubo decenas de no nacidos hechos pedazos. Con el tiempo, desaparecieron esas zonas de tolerancia y le dieron paso a la modernidad y a las nuevas construcciones. Sin embargo, mi abuelo no dudaba que siguiera viendo algunos restos enterrados, y eso nos puso en un estado de alerta. Cuando estaban platicando esa situación, yo sentí náuseas y ganas de salir corriendo de mi casa, de lo asustada que yo estaba, solamente de escuchar las cosas que podían estar debajo de mis pies. Después de contarles a mis abuelos nuestros problemas, extraños entre comillas, ellos sugirieron llevar a un padre católico para poder bendecir la casa. Y mi abuela hizo algunos rituales, en donde usó chiles, carbón y algunos anafres. Esa humacera que hizo, según eso iba a servir para alejar todo lo malo que hubiera ahí. Y pues al principio sí funcionó, pero los fenómenos gradualmente fueron desapareciendo, y eso nos tranquilizó un poco. Continuamos con nuestras vidas normalmente. Pero en una fiesta de Semana Santa, en la que vino familia de otros lugares para poder convivir con nosotros, y ya entrada la madrugada, así como al calor de las copas, todos comenzamos a cantar y a bailar. Y una tía que venía de Sacramento, y que siempre ha sido sensible para ver ese tipo de cosas sobrenaturales, de pronto se paró de su silla y fue al baño. Cuando regresó nos dijo que quién era la niña desnuda que estaba en el pasillo. Obviamente mi mamá y mi papá, así como mis hermanas pequeñas, sentimos un escalofrío tremendo al escucharla, mientras que mis familiares voltearon a ver a mi tía, que señalaba hacia el pasillo central de la casa. Pero eso no fue lo peor. Lo peor sucedió cuando vi claramente el rostro de una pequeña niña que estaba asomándose en la esquina del pasillo. Ese rostro tenía una profunda tristeza. La cara estaba como embarrada de algo, y el pelo lo tenía todo apelmazado con mugre. Yo la vi y créanme que a leguas se le notaba el maltrato y el descuido en el que estaba. Yo, en ese momento sentí que el piso se me comenzaba a mover, y mi mamá me apretó la mano, mientras mi padre corría al interior de la casa para ver qué es lo que estaba sucediendo. Inmediatamente apagaron la música y todos se quedaron serios. Pero justo en ese momento entendí algo que yo no había tomado en cuenta. Todos, absolutamente todos la habían visto. Así que mi papá revisaba en compañía de mis tíos y de mis primos de arriba abajo toda la casa. Las mujeres estábamos temblando, y en especial mi mamá y mis hermanas. Mis familiares no encontraron a nadie dentro de la casa. De verdad era imposible. Todo estaba cerrado. Esa noche les revelamos la verdad a todos los que estaban ahí con nosotros y todo lo que nos estuvo pasando. Todos, y algunos no podían creer lo que nosotros vivíamos día con día. Pero la realidad es de que todos habían visto a esa niña. Así que algunos prefirieron retirarse y otros se quedaron a dormir, solamente para darnos recomendaciones. Después de lo que pasó esa noche, nada fue igual. Para ese entonces mis abuelos ya se habían marchado y mi mamá había hablado con ellos acerca de la aparición, y mi abuela le pasó la receta de los chiles a mi mamá. Ella continuamente hacía este ritual por toda la casa, con aquellos vapores picantes que aparentemente ahuyentaban a lo que anduviera por ahí. Pasaron los días y no hubo más fenómenos, hasta que una noche que yo regresaba de la universidad, casi siempre entre las 10 y 11 de la noche, recorrí unas cuadras de donde me dejaba a mí el transporte hasta la casa. Mi calle en especial es una colonia muy sola. La gente se guarda muy temprano y solo salen para lo necesario, así que es muy extraño encontrarte a alguien por la calle. Al dar la vuelta en la esquina, me percaté de que algo era extraño. Vi que alguien estaba sentado justo en la banqueta cerca de mi casa.
Conforme avanzaba me di cuenta de que era una mujer que parecía que estaba sollozando. Tenía un vestido gris, el cabello suelto. Pero mientras lloraba estaba recargada sobre sus rodillas y el cabello le tocaba hasta el piso. Pude darme cuenta que estaba descalza y parecía temblar. En ese momento no quise involucrarme. Traté de seguirme de largo y llegar a mi casa lo antes posible. Los llantos de esa mujer parecían de desesperación y en cada lamento jalaba aire para llorar más. Apresuré el paso, me metí a mi casa y mientras estaba cerrando el portón, vi a lo lejos que esa mujer continuaba con su desgarrador llanto. Cuando entré a mi casa todo era un caos. Mis hermanas estaban llorando y gritando, mientras mi mamá también estaba llorando y las abrazaba fuertemente. Mi papá salía apresurado de la cocina, mientras le daba un vaso de agua con lo que parecía ser azúcar a mi mamá. Yo le pregunté que qué era lo que pasaba y todos voltearon a verme sorprendidos. Mi mamá me extendió los brazos para que fuera con ella. Dejé mi mochila, corrí a abrazarla. Las abracé a todas. Absolutamente todas estaban temblando. Mi papá de la misma forma extendió sus brazos para abrazarnos y yo sin saber por qué solamente me uní al llanto. Después me calmé y les pregunté que qué era lo que pasaba. Y mi papá me llevó a la cocina y me dijo que no me alarmara, pero que mi mamá estaba muy espantada, ya que mientras ella estaba planchando la ropa, dice que escuchó unos llantos de una mujer en el patio y se dio cuenta de que había alguien sentado en la jardinera. Al asomarse, pudo ver que era una mujer joven que parecía estar llorando amargamente por algo, y dice que sin pensarlo, ella salió para ver qué era lo que sucedía y en qué podía ayudarla. Sin mediar en cómo había llegado ahí. Al acercarse le preguntó que qué era lo que pasaba y dice que esa mujer le respondió: es que ando buscando a mi hijita. La perdí y anda por aquí. ¿Cómo es tu hija?, le preguntó mi mamá. Es como ella. Dice mi mamá que al momento de decir esto, la mujer extendió los brazos y que en ellos llevaba lo que parecían ser restos de un bebé. Vio el cuerpecito lleno de sangre y con el cordón umbilical aún colgándole del estómago abierto. La cabeza de aquello era una horripilante visión de algo putrefacto que se movía por acción de gusanos que le salían de sus cuencas. Aquello le causó repulsión y pánico a mi madre. De repente, lanzó un grito de terror pidiendo ayuda a mi papá y esa mujer abrió su boca para lanzar un grito de dolor que hizo que mi mamá corriera espantada al interior de la casa. Llegó casi cayéndose. Logró aferrarse a mi papá, que apenas salía para ver qué era lo que sucedía. Después de que mi mamá se quedó totalmente asustada, refugiándose en el mueble de la sala, mi papá salió para ver qué es lo que estaba pasando y para ver si estaba la mujer. Y esta había desaparecido. No había nada ni nadie en el patio, ni siquiera en el angosto pasillo que lleva a la entrada de la casa. Las rejas estaban completamente cerradas con candado. Era imposible que alguien pudiera meterse. Después de esto regresó, vio a mi mamá abrazando a mis hermanas y fue por el agua con azúcar. Y en ese justo momento yo iba llegando. Después de lo que me platicó, yo estaba completamente muda. Un espasmo que me dejó sin aire y sin hablar me comenzó a invadir por todo el cuerpo, porque yo había visto esa mujer que estaba llorando en la calle, casi en estado de shock. En ese momento me dirigí a la sala, donde mi mamá estaba ya un poco más calmada y le pregunté casi mecánicamente cómo era esa joven que ella había visto. Ay, hija, era joven. Tenía un vestido gris, el cabello largo y una cara horrible. Cuando me dijo esto, mis piernas se me doblaron y me quedé ida. No supe más de mí y me desvanecí, y cuando recuperé la conciencia, mi mamá me estaba frotando alcohol en la nuca y estaba acostada en el mueble de la sala.
Comencé a llorar y la abracé y le conté entre llantos lo que yo había visto en la calle. Y sí, era la misma mujer que ella había visto. Esa noche, ninguno pudimos dormir. Estuvimos todos en el cuarto de mis padres, con la tensión y un miedo horrible. Mientras que mis hermanas dormían, el rostro de mi papá era pálido y se veía con asombro, mientras que mi mamá comenzaba a rezar un rosario. Yo, apenas si podía moverme, estaba completamente petrificada. En la calle, a lo lejos, podíamos escuchar los lamentos de una mujer. Parecía como si estuviera quejándose de algo que le estaba lastimando. Los lamentos duraron 1 hora, y cuando se dejaron de escuchar, el silencio de la calle parecía ser interrumpido por los ladridos de los perros a lo lejos. Después de esa noche, pensamos muy en serio en cambiarnos de casa, pero mis padres se negaron. No teníamos a dónde ir y finalmente nos mandaron a mí y a mis hermanas con mis abuelos a Zacatecas. Yo terminé mi carrera y mis hermanas estudiaron la secundaria. Mi mamá se vino con nosotras tiempo después y mi padre aún sigue viviendo en esa casa. Él dice que los fenómenos han desaparecido y que ya no se ha vuelto a escuchar o a ver algo, pero yo intuyo que eso no es verdad. Sé que siguen pasando cosas, pero es algo que quizás jamás voy a saber, porque yo jamás voy a regresar a esa casa. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejarnos sus comentarios, así como escribirnos sus historias a través del WhatsApp 331-143-0355. Y muchas gracias a todos por ser parte de este canal.